Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curbodegua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. esta noche. Utilizamos el hashtag PrisionOPM. Prisión OPM es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de la prisión preventiva que le ha dictado el juez Miguel Ángel Gálvez al expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, ligándolo a 3 delitos por su presunta implicación en el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea. Prisión OPM es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua a través de Facebook, y las cuentas de nuestros analistas de hoy, en el caso del licenciado Edgar Ortiz, quien lo hace a través de su cuenta @Edgar_OrtizGT, y del licenciado Adrián Zapata, quien lo hace a través de su cuenta @ZapataADR, @ZapataADR, siga Lick Zapata. Yo participo en la discusión a través de mi cuenta @JKSandoval_ para comenzar esta noche con Prisión OPM. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. El presidente Pérez Molina fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, durante la cual permanecerá en el cuartel de Matamoros. El Partido Libertad Democrática Renovada, líder, salió a dar declaraciones luego de las votaciones del pasado fin de semana, donde señalan que Manuel Valdizón sufrió ataques y campaña negra, es más, un linchamiento político. Europa continúa el flujo de miles de migrantes, quienes entran masivamente a Hungría y Grecia y luego buscan refugio en Alemania o Austria. Y Guatemala vence a su similar de Antigua y Barbuda en el Estadio Nacional Mateo Flores. El resultado era fundamental para las aspiraciones del cuadro guatemalteco de cara al Mundial de Rusia 2018. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Prisión OPM es nuestro hashtag de la noche, y es que hoy, en una locución de más de 3 horas, el juez Miguel Ángel Gálvez argumentó el por qué ligaba a proceso a Otto Fernando Pérez Molina por 3 delitos relacionados al caso de defraudación aduanera conocida como La Línea. Prisión OPM, nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar. El juez ve de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez resolvió ligar a proceso al expresidente de la Nación, Otto Pérez Molina, por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Según Gálvez, hay indicios suficientes para que el Ministerio Público arme en 90 días un caso contra el exmandatario. Prudente es dictar el auto de procesamiento en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina por el delito de asociación ilícita, regulado en el artículo 4 y relacionado con el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada. El artículo, el delito de caso especial de defraudación aduanera, regulado en el artículo 2, numeral N y numeral Ñ de la ley específica de la aduana, y por el delito de cohecho pasivo. Este delito de cohecho pasivo está regulado en el artículo. Pérez Molina deberá guardar prisión preventiva en el cuartel de Matamoros. Este órgano jurisdiccional considera prudente que en este momento se analiza siempre que hay motivos racionales suficientes para creer en el presente caso que el señor Otto Fernando Pérez Molina ha cometido los delitos señalados por el Ministerio Público. Pero para que se pueda dictar lo que es la prisión preventiva, este órgano jurisdiccional hace referencia específicamente a lo que es el peligro de obstaculización. Entre los indicios que Gálvez consideró está la llamada telefónica de la ex vicepresidenta a Salvador González, alias ECO, en la cual le menciona que el presidente no está de acuerdo con lo que recibe. Para el juez, las llamadas telefónicas no son el indicio, sino lo que se habla en ellas. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala.
Prisión OPM es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes, ya tenemos mensajes con esta etiqueta. Nos dice Johnny, prisión u hotelito 5 estrellas. Mario nos plantea que entienda que es responsable de toda la trama, la línea, con esta gran defraudación al fisco, que pague, es lo que dice Mario. Jorge, fundamento de derecho de auto de prisión preventiva, artículo 13 de la Constitución Política de la República, 259 del Código Procesal Penal. Hoy puro abogado, entonces va a estar interesante el asunto. Y nos manda esta viñeta del caricaturista Fo. Míralo del lado positivo, otra vez estaremos juntos, es lo que nos muestra Fo en esta viñeta. Que hay que decirlo, ¿no? Sigue siendo una ricura ver una viñeta hecha a mano, más allá de la riqueza que tienen los memes, pero una viñeta de alguien con ese humor ácido que tiene Fo, a mí me encanta. El doctor Hernández, la decisión, el juez es apegado a derecho y no responde a presiones de CICIG. Declarar eso sería malintencionado. José Contreras, la explicación del juez fue suficiente. Los abogados quieren un show mediático, es lo que dice José. José nos dice, y si aparecen pruebas de la familia de Valdetti, ¿por qué no les dan orden de captura también? Por complicidad, es lo que dice José. Brandon, si a Valdetti le dieron un montón de privilegios, ahora me imagino cómo se los van a dar a Otto Pérez. Buen abogado han de tener, es lo que dice Omar. La verdad prevalece ante el cinismo, mentiras, hipocresía, por eso sí le tocó prisión OPM, es lo que dice Omar. Fernando, la defensa es abusiva, gritona y prepotente, porque les toca defender lo indefendible, totalmente irrazonable lo que hacen. Bueno, tampoco puede estar sin defensa, eso nos tiene que quedar claro. Es parte del trabajo de un abogado, o sea, es parte del trabajo de un abogado, nos guste o no nos guste. Su derecho. Y Maripaz, aunque querramos que todo salga rápido, hay que respetar los tiempos jurídicos y ver qué va pasando, es lo que nos dice Maripaz. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Adrián Zapata. Gracias, muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Edgar. Bueno, en efecto, nos guste o no nos guste, el derecho a la defensa es un derecho inherente a la persona y tiene que ser respetado. Ahora bien, yo creo que vale la pena hacer un análisis desde una perspectiva más aterrizada. Creo que las últimas semanas, más allá, como usted decía el otro día, los últimos meses nos hemos tenido que topar con términos jurídicos que también hay que tratar de llevarlos o aterrizarlos para, en este caso, nuestra teleaudiencia y el pueblo de Guatemala, que como alguien me decía, le urge realmente entender y estar informado de las cuestiones. Y en ese sentido, la dinámica de la audiencia de hoy, y no solo la de hoy, las anteriores que le precedieron para determinar la situación jurídica del expresidente, apuntan una serie de cuestiones que hay que remarcar. Primero, el hecho de la estructura criminal es algo que es absolutamente indudable. Creo que nadie de los imputados ha señalado esto, ha tratado de defender o desvincular su postura individual. Eso pasó también en el caso del expresidente. Pero la estructura es algo, o la forma en la que trabaja es algo que arroja la investigación del MP y la CICIG, que es contundente. En ese sentido, se establece la pirámide y todo el bagaje de evidencia que se recabó señala justamente una estructura ordenada que responde a ciertas órdenes de elementos que van superponiéndose e incluso sustituyéndose a lo largo de su eficiencia o ineficiencia en el actuar criminal, de manera paralela con la estructura institucional que debería estar en la SAT. Para que lo pongamos así de claro, hubo incluso una sustitución de superintendente porque alguien no estaba cumpliendo con lo que se quería. Eso es lo que estamos tratando de decir. Eso es correcto. Ahora bien, en este caso en la audiencia se están tratando de determinar indicios, no prueba, que eso creo que todos lo tenemos clarísimo. En tal sentido, teniendo clara la estructura, lo que termina definiendo, entendería yo, por los argumentos que expone hoy el juez, es la relación, el vínculo del expresidente con los altos mandos de la estructura. Y en efecto, puede haber toda una tesis que se sustente para la defensa del caso, pero los indicios son indudables. Es decir, a tal extremo que se establece posteriormente, lo cual creo que fue un problema. Yo creería, al principio tenía mucho miedo en la certeza del mismo sistema y la confianza que pudiera generar tener un caso endeble por parte del Ministerio Público, pero al darme cuenta incluso con la conferencia de prensa improvisada que da después el presidente,
me queda más tranquilo en función del Estado y lo que es la justicia de este país. ¿Por qué? Porque es delicado aseverar el hecho de que la vinculación no respondía a lo que el Ministerio Público intenta montar, a decir del expresidente, sino que era una cuestión de una asesoría que se estaba prestando. Es decir, en ese caso sí había una relación directa, es más, era cliente del líder de la banda criminal. Entonces creo que es que, sin perjuicio de cómo poder explicar eso en el proceso, la vinculación que existe entre él y estos actores, de la vicepresidenta, del secretario privado, e incluso incidiendo en cambios estructurales en un ente autónomo, hacen que el juez, con toda la razón, a mi juicio, pueda creer que tiene indicios suficientes para vincular al proceso y dictar prisión preventiva. Es más, me atrevería a decir también que no solo es ese cúmulo de indicios que se tienen, sino el mismo hecho de la participación, en este caso, de la estructura institucional desde la presidencia para atender cuestiones personales en un tema de empresas, pero con una vinculación con el líder de la estructura criminal. Creo que si eso no es indicio, y si el expresidente no aprovechó la oportunidad, porque ahorita era, al margen de la estrategia de defensa, echar toda la carne al asador para buscar la falta de mérito, justamente desvirtuando cualquier señalamiento, fue una decisión que, a mi juicio, la estrategia era deficiente. No hay nada más fácil que defender la verdad. Y en ese sentido, era el momento de hacer ver todos los argumentos que él trató de esbozar después, para poder determinar su estar ajeno a la participación dentro de la estructura, ¿no? O sea, si usted, según entiendo en palabras llanas, licenciado Zapata, si usted como abogado lo deja hablar, déjelo que responda. Pues claro, si no, ¿para qué? Vámonos a las redes. Tenemos mensajes con nuestra etiqueta de la noche, que es prisión OPM. Carlos nos plantea: la verdad, este caso, por ser público, se quejan de tiempo, pero hay muchos casos más esperando juicio, pero nadie dice nada. Lo que dice Carlos es correcto. Un juicio en Guatemala dura entre 1 año a 2 años y medio en promedio. Óigalo bien, en promedio. Rubén Vázquez: 1, la línea existió. Creo que eso estamos claros todos. 2, el entorno participó. 3, Otto Pérez Molina, experto en inteligencia civil y militar, no es responsable, es su pregunta. Wilbert nos dice: señores, ¿qué significa ligar a proceso? Es que va a ser investigado, que además tendrá que acudir a todas las audiencias a las que sea citado, que además es sujeto de una investigación penal, y luego pues ya se le dictó la orden de prisión preventiva, que me parece, yo sin ser abogado, me parece que él mismo se condenó al decir: si yo hubiera querido, me pude haber ido cuando quiera. O sea, creo que él mismo le dio los argumentos necesarios al juez Miguel Ángel Gálvez para decirle: mire, peligro de fuga sí hay. Señores, ¿qué significa? Ya lo leíamos. Jimmy: así se fundamenta una resolución con motivos de hecho y de derecho, es lo que nos dice Jimmy. Rodrigo: más de 3 horas de fundamentación para que no sepa por qué lo ligan a proceso. Y es la fotografía que han presentado varios medios de comunicación. En este caso, Rodrigo lo toma del sitio de Prensa Libre con un telefoto. Los muchachos pues ven las anotaciones de Pérez Molina, que es una forma de comunicar algún mensaje por parte del presidente, y que dice: soy inocente, no robé, no entendí por qué me ligó. Es más, conversé un segundo afuera de cámaras con su abogado defensor, el licenciado Moisés Galindo. Él me decía que el mismo expresidente le preguntó por qué me ligó, y él le dijo: no sé. Jospi: si no han entendido, tiene 3 meses para entender que es culpable y que debe devolver lo robado. Yo creo que Lic Ortiz ya nos quedó claro que el proceso de extinción de dominio, si es que existe, será aparte. Yo sí entendí, porque el honorable juzgador envió a prisión a OPM. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Está utilizando algunos de los hashtags más populares que se han tenido en los últimos días, principalmente este de honorable juzgador, que es una forma de trato entre los abogados que pues es muy común, pero para el ciudadano normal que no acude a la torre de tribunales, pues nos parece una forma muy ceremoniosa de tratar a alguien. Licenciado Edgar Ortiz, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos y Adrián, encantado de estar entre colegas otra vez en este espacio. Oiga, sí. Un día de temas jurídicos, además, ¿no?
voy a coincidir mucho con el análisis de Adrián, porque yo creo que quizás la defensa intentó desacreditar, como es normal, pues porque la defensa están haciendo su trabajo, ¿no? Intentan desacreditar la hipótesis de una participación directa de Otto Pérez Molina en la estructura. Yo creo que eso es posiblemente conjeturable. Yo no creo que, bueno, al momento no hay indicios tampoco de que tenga una participación directa, es decir, no ejecutaba probablemente muchas de las órdenes, pero hay que recordar que puede haber una participación indirecta por un tema de cadena de mando. Yo creo que eso es lo que más bien está intentando armar la acusación. No creo yo que en ningún momento el MP esté planteando que Otto Pérez Molina dirigía activamente la línea y él la planificó y él ejecutaba los hechos, se iba a traer la plata, no. O sea, él por su posición... Ahí está el tema, que él fue a traer la maleta de la plata, eso es lo claro, realmente él tiene una participación indirecta por la cadena de mando y por eso es importante lo que Adrián menciona en su intervención. O sea, lo que está intentando probar el Ministerio Público, por eso mucha gente me decía, pero ¿por qué el MP saca escuchas de otras personas que no es el presidente? Digo, porque obvio, tú lo que estás intentando probar, sobre todo con el cargo de asociación ilícita, es que hay una banda que delinque y que está organizada para delinquir, en este caso defraudando tributariamente, y entonces lo que tienes que probar en primer lugar es que existe la banda. Claro. En primer lugar, si tú no imputas al presidente solamente con llamadas suyas, con escuchas suyas, con fotografías suyas, pues tienes un problema que el resto de la película la dejarías fuera. Y el resto de la película es la organización criminal que está operando para beneficiarse a través de las defraudaciones aduaneras. En mi absoluta ignorancia jurídica, les pregunto, ¿cuál será el meollo del asunto? ¿Encontrar la plata? Bueno, esa es una de las pruebas. O sea, decir, mire, en el día 14 de febrero de 2014, según los números encontrados en el computador de alias Seco, se recibieron 130,000 quetzales que fueron depositados en esta cuenta y a los 2 días fueron sacados para otro lado. Fíjate ¿Sería por ahí? Depende. Yo creo que ahí Adrián podría ampliarlo. Ojo los delitos que le están imputando: cohecho, defraudación aduanera y asociación ilícita. O sea, aquí solo hace falta, por ejemplo, para probarle la asociación ilícita, que él cooperaba o facilitaba de alguna forma la operación a la banda. Con eso ya quedaría ligado y probado que es, digamos, responsable de ese delito, aunque sea difícil rastrear el flujo de dinero. El flujo de dinero te ayudaría a probar el hecho de la defraudación aduanera y el hecho del cohecho, porque el cohecho requiere un beneficio patrimonial directo y evidente. O sea, si el cohecho se refiere, para los que están en casa, pues a la recepción de dádivas para hacerle un favor a una persona, para decirle un lenguaje llano, ¿no? Porque el público no es jurista. Entonces, si yo pruebo que hubo una dádiva, digamos, a favor de un dinerito ahí, hombre, a cambio tengo que probar que él se benefició de eso, si no, no es cohecho. O sea, cohecho, ok, ¿tú qué hiciste? Bueno, facilité tráfico de mercancías. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Bueno, como que no casa, ¿no? Ahí puede haber una inconsistencia. Delito, sí, pero eso es dentro de 3 meses cuando sea la audiencia del debate. Claro. Ahora mismo, por eso decía yo, es importante únicamente demostrar la posible participación indirecta, que es lo que el Ministerio Público está tratando de construir, y para ello era preciso demostrar que hay una organización criminal, o bueno, presuntamente una banda criminal, y que presuntamente hay sospechas de que el señor expresidente, iba a decir presidente, tiene algo que ver con él. Recordemos que en este momento no pueden existir pruebas contundentes, es que es imposible, materialmente imposible, primero porque él tenía un derecho ante juicio, y segundo, porque en cualquier investigación criminal, a no ser que tú encuentres a alguien disparándole en la cabeza al otro, es difícil que tengas las pruebas antes, simplemente tiene sospechas. Por eso las preguntas que veo yo muy recurrentes son, mira, pero no hay evidencia contundente, y la evidencia contundente tiene que estar el 7 de diciembre, ¿no? Que dicho sea de paso, queda una fecha muy curiosa el debate, ¿no? El 7 de diciembre. Sí. Ahí va a ser el momento de rendir las pruebas contundentes, el flujo de dinero, las pruebas científicas, las llamadas de Otto Pérez Molina con ellos, o sea, si las hay, ¿no? Pero a este momento yo creo que el Ministerio Público ha hecho lo que tiene que hacer, ¿no? Vamos a las redes, estamos con Prisión OPM como nuestro hashtag de la noche. Nos dice César Cabrera, ¿pudo haber dado un arresto domiciliario con vigilancia? Se lo preguntan a los dos abogados. Rubén Portillo, a la prensa, OPM dijo que la llamada de Valdetti a ECO fue al día siguiente
En esta es el presidente de la empresa. Bueno, a mí me pareció una jugada maestra la salida de ese audio de parte del Ministerio Público, principalmente para desvirtuar lo que la defensa de Roxana Valdetti dijo en su momento, que de ella no había ninguna, que no estaba su voz, que nunca se dijo su nombre, y creo que ahí se desvirtuó por completo. Sí. Y fue un golpe, al menos mediático, muy fuerte. Teniendo a su cargo la inteligencia del Estado de Guatemala, dudo que él haya ignorado esto, lo sabía con claridad. Julio, ahora a ver quién empieza a soltar la sopa, porque en eso paran las bandas de ladrones, todos contra todos. Karen nos plantea: no entendió cuando el pueblo le pidió renunciar por 3 meses de manifestar. ¿Cómo le iba a entender al juez? Hay que ser honestos. Si alguien, como fue mi caso, intentó ver las 3 horas de argumentación del señor juez, oiga, es duro, y haber estado en ese banquillo debe haber sido durísimo. Se sigue autoproclamando presidente. Cristian, Guatemala es grande, que Dios la siga bendiciendo. Jorge, el juez estimó prudente dictar la resolución de auto de prisión preventiva. No es arbitrario esto, es lo que dice. No, por el contrario, ese es el trabajo de un juez. Nos dice prisión OPM es el hashtag más esperado del año, lo que plantea honorable Guatelover. Nos dice también Carlos, no debería de tener ningún privilegio y debería de estar en pavón como cualquier delincuente. Aunque usted me diga que yo estoy defendiendo a Otto Pérez, cosa que no es cierto, el resguardo de la seguridad de una personalidad de ese calibre está en manos del Estado de Guatemala, y yo no sé si hay una prisión donde usted pueda tener una Bartolina, que sería el caso que yo creo que sería lo conducente, tenerlo en una Bartolina aislado y que usted pueda resguardar ese espacio de pequeño para garantizarle su vida, y creo que no existen las condiciones. Quizás Fraijan es uno, pero no es de prisión preventiva. Es correcto. Lic. Bueno, yo creo que, retomando un poco, primero coincido plenamente con lo que decía Edgar, en el sentido de que la investigación realmente apenas empieza. Porque recordemos cuándo se levanta la inmunidad, y las escuchas son por un factor inevitable, que es lo que ya se ha explicado en la tesis del Ministerio Público. Ahora viene una serie de actos que el Ministerio Público deberá realizar en estos 3 meses para hacer el cúmulo para recabar el cúmulo de evidencias que sustenten la acusación que en su momento se promueva, si es que ésta se da. Tenemos que tener claro que hoy por hoy el expresidente Otto Pérez Molina sigue siendo inocente. Eso es invariable ante los ojos de la justicia. Sin embargo, hay factores que yo no entiendo en este caso por qué no se pudieron haber aportado desde el principio. Y en ese caso, también siguiendo lo que conversábamos con Edgar, es el hecho de el patrimonio del expresidente. Justamente esto desbarataría el tipo penal, es decir, dejaría sin elemento la cuadratura jurídica que se requiere para hacer una acusación de este tipo, y hubiera sido además muy bien visto también en lo mediático, que finalmente también esto tiene un matiz social y mediático que debe tomarse en cuenta. Yo les refería hace un rato que a mí me parecía que era muy riesgoso llevar a cabo un proceso como estos, porque pone a prueba el sistema de justicia al margen de una acusación que pudiera caerse más adelante, como han augurado los abogados del hoy denunciado. Pero reitero que las declaraciones finales del expresidente hacen más que evidente la vinculación con el líder de la banda. Es más, el argumentar de que no es que estuviera recibiendo nada, sino que justamente era que no tenía que pagar tanto, me hace a mí pensar en muchas cuestiones. Desde el hecho de que entonces no tenía que pagar tanto si era un asesor en temas tributarios de impuestos. Estamos hablando de un marco regulatorio que existe, de hecho, en la ley, que permite un manejo para pagar menos en función de estos vericuetos que los abogados tributaristas manejan, o estamos hablando de pagar qué. Entonces creo que eso faltó aclararlo, y era mejor haberlo hecho de una vez. Por eso creo que la oportunidad para manifestarse y responder las preguntas del Ministerio Público hubiera sido una oportunidad muy valiosa. Ahora bien, hay otra cuestión. Creo que también vale mucho la pena para el expresidente en este caso marcar un distanciamiento, es decir, el señalamiento y la condena social o moral que él puede hacer de la estructura criminal de la línea,
toda vez que él no está, a decir de él, no está participando en la misma, no la dirige. Que quizás fue el que intentó hacer en su alocución diciendo, con ese dinero pudimos haber hecho 10 escuelas fácilmente y eso, ¿no? Pero eso fue lo que intentó. Juan Carlos, pero la contundencia y señalar a la gente que está grabada, que existen indicios también contundentes que establecen la participación en la estructura criminal, yo creo que hubiera sido válido, y ojo que no quiero caer en un tema del cartel de los sapos, como se va a argumentar, pero creo que con toda la vigencia, con toda la fortaleza y con toda la solvencia, pudo haber dicho, un momento, así con los decibeles que su abogado generó el argumento en la última audiencia, pudo haber dicho, yo no soy parte de esto, pero evidenciar una serie de cuestiones señalando que justamente eso es lo que se perseguía atacar, pero con elementos como su patrimonio, como desechar por completo, abrirse plenamente a la defensa, que de verdad, ahí sí que como como se dice coloquialmente, el que nada debe, nada teme. Y sobre todo que la sociedad hoy demanda una apertura por completo, porque esta prisión preventiva y esta fase de investigación y la vinculación a proceso del expresidente, lejos de ser un linchamiento, creo que es una oportunidad para que él, si es inocente, lave su nombre y lo demuestre, sin que esto rompa la presunción de inocencia. Pero esta es una oportunidad de que él, si es inocente, salga absolutamente absuelto y incólume de todo esto. Vámonos a las redes, estamos con Prisión OPM como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Rodrigo, si Otto Pérez Molina fuera inocente, no creo, ¿qué defensa pudo haber usado para conseguir una falta de mérito? Creo que ya está clara la explicación del licenciado Zapata. Omar, teniendo la inteligencia militar y civil a su disposición, definitivamente no puede acusar inocencia, es culpable. Abogado Chapín nos dice con su cuenta @abogado502, un caso de la magnitud mediática y procesal como este fácil dura 3 años. Ejemplos del caso Sicavisa, los Valdés Pais, el caso Bancafé. Hombre, pues muchas gracias por la explicación y me parece muy argumentado su tweet, que un caso de alto impacto mediático, pues el caso Sicavisa, ya Tania Lizárraga nos podrá decir cuánto tiempo ha pasado en este proceso después de la captura de Roberto Barreda, ni siquiera el tiempo anterior con la captura de su mamá, Beatriz Ofelia de León, o sea, es un tiempo muy grande, es correcto. Los indicios son indudables. Víctor, en Matamoros estará como en su casa, con la libertad de comunicarse con quien quiera. Jefferson, yo creo que ya están. Solo falta terminarlas de enlazar con lo restante de las pruebas, es lo que nos dice Santiago. Hay que hacer un estudio de amnesia a Otto Pérez Molina y de oídos al abogado, dice Santiago. Ni modo que iba a decir que sí es culpable. Osvaldo, al final así es la ley, nunca fuimos su prioridad, solo pensó en él y su seguridad económica, sus jefes lo sacamos, es lo que dice Osvaldo. Nos dice C. Durán, la defensa no aportó nada, el juez hilvanó la lógica y la secuencia. Otto Pérez habló del Chapo, que no viene al caso, es lo que nos dice. Bueno, él quiso mostrarse como una persona íntegra, decir que no había recibido un soborno que le ofrecía un gran capo como el Chapo Guzmán. El honorable juez Miguel Ángel Gálvez demostró que aún hay esperanza de impartir justicia a nuestro país con nuestro sistema. ¿Dico Ortiz? Sí, un poco lo mismo, ¿no? Hay muchas preguntas, alguien le preguntaba por las penas. Sumando todas las penas son más o menos entre 5 y 8 años por cada delito, salvo el de defraudación aduanera, que son 6 a 8. La asociación ilícita son 5 a 7 años, 5 a 8 años, al igual que el cohecho pasivo, y la defraudación aduanera sí son de 6 a 8, o sea, es la que tiene la pena mayor, digamos, la mínima es de 6, más o menos, o sea que sumando, si sale culpable los 3, pueden ser entre 15, 20, 25 años de prisión. El grado de participación. Según sea la participación, el caso y lo que se determine en su momento. Nada, yo no quiero agregar mucho más porque creo que hemos abordado con mucho tino los puntos principales, pero sí me parece que digamos, un detalle que no estuvo bien fue la arremetida contra CICIG, ¿no? Yo creo que eso también hizo un poco de daño a la hora del juicio. Yo entiendo que el malestar de una persona que está haciendo o que está recibiendo una decisión adversa a sus intereses pueda ser de alguna forma motivo de enfado o de
o de molestia, pero haber arremetido de esa forma contra CICIG yo creo que es un poco peligroso incluso para el orden institucional del país, ¿no? Aunque ya sabemos que es una, digamos, estrategia ganadora entre la clase política guatemalteca a raíz de los recientes hallazgos de corrupción por parte de la CICIG, pero yo no sé si eso suma o resta al final como defensor, ¿no? Incluso como imputado. Intentar desacreditar pues a mí genera una sensación a mí sí de... me parece que además es contraproducente, sí, porque le hace pues ver como que no hubo un mando legítimo. Si usted viene y dice, yo fui el único responsable de la firma de la carta de extensión de mandato de CICIG, y se fustiga de esa manera y luego arremete contra CICIG, entonces, ¿para qué la firmó? ¿O no fue porque usted mandaba? Y de hecho la firmó por las malas, ¿no? Porque él había anunciado casi oficialmente que CICIG no seguía. Sí. Él y Roxana Valdetti, ¿no? Ambos, sí. Y bueno, después del caso de la línea, evidentemente no tenía otra opción política más que firmarla o esperarse una protesta peor que la del jueves, la del 27A, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no son detalles menores estos, ¿no? Porque de alguna forma casi todos los integrantes del partido líder también tuvieron una arremetida contra CICIG, ahora la tienen por parte de Otto Pérez Molina. No creo que trascienda más, pero son voces que suman negativamente. Claro, claro. Vámonos a prisión OPM y después vamos a la pausa. Ya estamos en las 10:40. Nos dice Guategriego: no me cabe la menor duda, tiene que ser más contundente con los argumentos y la evidencia para sentenciarlo. Eso es absolutamente claro. Para poder lograr una sentencia condenatoria en contra de Otto Pérez, vamos, la argumentación tiene que ser mucho más sólida, pero es en una fase procesal diferente. Así es. Abogado Chapín, OPM fue autor por omisión, cuestión de autoría, ni MP ni juez pudieron ligar a proceso técnicamente, y sí pudo hacerse, es lo que nos dice abogado Chapín. Luguichón nos plantea: esto me llama la atención. Bueno, es una frase que además se convirtió en un hashtag muy popular esta mañana, refiriéndose a la forma de argumentación del juez Miguel Ángel Gálvez. Cuidado con los túneles subterráneos. Mona Lisa nos dice: si la vecina dice que la de al lado es mafiosa, me mandarán a prisión en lo que averigua el MP, es lo que dice Mona Lisa. Brian: Otto siente la prisión, que se haga justicia y que Guate tenga la paz que tanto añora. Esmin nos dice: Otto Pérez Molina debe asumir la responsabilidad de la falta de hospitales, medicinas, enfermos renales, saqueo de las arcas. Roberto: que se lo expliquen con maicitos y frijolitos, con indicio es suficiente para que cualquiera lo entienda. Es Roberto Cortés. Y Eduardo nos plantea: existe medida sustitutiva para asociación ilícita. El juez Gálvez está trabajando con rectitud y honestidad, gracias a Dios llegó la justicia. Y Marlene nos plantea, como dijo el ingeniero Zamora, robar como lo hizo Otto y Valdetti es hasta de mala educación. Vamos a la pausa, sigan con nosotros, estamos a las 10 p.m. en el debate. Por supuesto que tenemos todavía mucho más para usted. Prisión OPM es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, tenemos algunos mensajes y tenemos otro tema del cual tenemos que hablar, seguro, hombre. Vamos a ver si nos da tiempo. Prisión OPM, vámonos. Marco Pablo nos dice: claro que sí, como lo explicó el honorable juzgador, es mejor para investigación del MP y evitar fuga, eso refiriéndose a la prisión preventiva dictada por el juez Miguel Ángel Gálvez. Licenciado Zapata. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo quiero, si quizás para ir concluyendo este tema, para lograr abordar el otro, es que tenemos que tener claro algo. Si es cierto, aquí estamos discutiendo un tema, en tribunales se está discutiendo con este juicio un tema muy sensible y de verdad algo que tenemos que erradicar dentro del Estado, que es el tema de la corrupción. Y ahí se tendrán que probar las cuestiones, pero también tenemos que tener claro algo. La situación de nuestros hospitales, de nuestras escuelas y en general de todo el Estado como tal, no es culpa de esta situación que estamos viviendo ahorita. Es culpa de esta situación repetida hacia atrás en el tiempo, ¿verdad? Pero también es
culpa de un abandono que hemos tenido todos y generaciones anteriores que han llevado al país a estos niveles. El debilitamiento del Estado, el abandono de la visión de un desarrollo realmente atendiendo a las necesidades con el perfil que tiene nuestro país. Es decir, aquí los problemas estructurales tienen que abordarse y este es uno que suma a ello. Pero hay problemas estructurales que no podemos achacar solamente al problema de la línea. Y es eso en lo que tenemos que empezar a trabajar ya. Lic Ortiz. Yo quiero hacer ya un poquito fuera del tema. Se nos ha olvidado una cosa, ¿no? Otto Pérez Molina, la línea de hoy, no es la primera vez ni la única que existe una red bien armada en cuanto a defraudación aduanera. Y uno de los temas principales respecto de la defraudación aduanera tiene que ver con la alta discrecionalidad que tienen los funcionarios de aduanas. Entonces, un tema que hemos dejado en el tintero también tiene que ver con la reforma que hay que hacer en las aduanas. Hay que simplificarlas al máximo ya. Hay que poner una tasa única de aranceles o aranceles cero, que es lo que yo he abogado siempre. Al final los aranceles no tienen mayor utilidad, no representan ni siquiera el 2-3% de los ingresos fiscales, con lo cual son absolutamente irrelevantes. Nos sale más caro tener bandas permanentes de defraudación aduanera como las que tenemos ahora, a tener unas aduanas más simples y más sencillas. Yo el otro día hacía un cuadro comparativo, lo publicamos en CES, de cuántos días tarda importar una mercancía en Guatemala comparado con Suecia, por ejemplo, que es un país que a muchos les gusta como ejemplo, ¿no? En Suecia importas en 3 días, en Guatemala en 16. En Suecia tardas con 3 documentos, en Guatemala con 12. Pues ahí tienes en las narices cuál es el problema del tema aduanero, ¿no? Entonces, obviamente estamos hoy viendo un caso con el expresidente Otto Pérez Molina, pero que, vamos, si no cambiamos este tema de fondo, tendremos otra línea al día siguiente, si no es que les digo ya, tenemos otra línea ahí instalada. Dejamos hasta aquí el tema jurídico y nos vamos al plano político, porque hubo hoy también otra declaración importante, y es que salió el vocero del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, a hablar acerca de los resultados electorales del fin de semana. Escuche usted, hay cosas interesantes que podrán analizar al respecto. El vocero del Partido Libertad Democrática Renovada, Fridel de León, manifestó que el candidato Manuel Valdizón fue víctima del peor linchamiento político del país. Según De León, los ataques y la campaña negra contra el presidente del líder provocó que los votos no les favorecieran. Pues no, la verdad estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho. Felicitamos a toda nuestra estructura. Las largas horas de trabajo pues dieron los resultados. Simplemente hay una cantidad de votos que es voto trabajado por los partidos políticos, y hay una cantidad de votos que se dan por temas mediáticos. Y nuestro candidato, quiero decirlo, fue víctima de, diría yo, el mayor linchamiento político que ha habido en Guatemala. Y obviamente los votos que salen a través de lo mediático no nos favorecieron. Sin embargo, todo lo que nuestra estructura trabajó arduamente de sol a sol, ahí están. Es una diferencia de 4 puntos con el que va en primer lugar, un empate completo con la otra candidata. Fridel de León dejó entrever que no pasarán a la segunda vuelta electoral, a pesar que continúan monitoreando los últimos resultados. Bueno, yo creo que más que la esperanza de pasar a segunda ronda, el partido es un partido fuerte, un partido consolidado en el Congreso. El doctor Valdizón es un político ya maduro, ha aprendido mucho, sobre todo en este último proceso, y los cambios de Guatemala no los hace una persona ni un partido. Los cambios en Guatemala lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto, dirigidos por los políticos, que al final los partidos políticos son creados para eso, y pues creemos que desde ahí, desde la plataforma en donde nos toque estar, vamos a impulsar y también recoger ese clamor ciudadano que se ha dado en los últimos meses. Nos va a quedar muy poco tiempo. Solo me voy a este tuit que nos manda Tania Lizárraga para que tengamos idea de cuánto ha sido la lucha, por ejemplo, en el caso de Voces por Cristina. Roberto Barreda de León fue capturado en noviembre del año 2013. Primero Dios, vamos a audiencia de apertura a juicio el 28 del 28 al 30 de septiembre con el juez Gálvez, es lo que nos dice Tania Lizárraga, una de las mayores activistas de Voces por Cristina. No. Vámonos ahora al análisis. No hay derrota, según la gente del partido líder. Lic Zapata. Bueno, creo que el número de diputados que tienen es importante, pero sí hay derrota. Ante ellos, el evidente ganador, pues se cayó.
y no solo es el tema de lamerse heridas en una fase de este proceso. Primero que hay que hacer un llamado a la paz y aceptar las cosas como son en este país. El linchamiento político me parece un término incendiario que además no me parece adorno. Creo que la gente se manifestó en la urna y eso no es un linchamiento, eso es la voluntad popular y ahí no hay nada que hacer. Ahora, es interesante entonces que si es un partido sólido y si ven esto como un reconocimiento al trabajo de sus bases y realmente hay una intención de generar una cultura partidaria en este país, vamos a ver qué sucede en el Congreso en la forma en la que fue integrada y cuál va a ser el ente o la figura articuladora para que trascienda el hecho de un tema pues de cuestiones financieras, obras, etcétera. Creo que también tendrá una oportunidad para probar el tema de la estructura partidaria en una situación que no implique estar bajo la sombra de un caudillo, sino que realmente en función de ideales y de principios que debería tener un partido. Yo tengo serias dudas de que se logre, pero no sé cómo lo... ¿Usted, Lic Ortiz? No, es una derrota seria. Lo que pasa es que te toca decir lo que tienes que decir porque no vas a decir abiertamente. Ha sido un rotundo fracaso, la campaña más cara de la historia para quedar en tercer lugar. No lo puede decir. Lógicamente tienen que justificar la derrota. Van echándole la culpa a los medios, pues a nosotros, a los periodistas, supongo que están refiriéndose a ellos, ¿no? Pero es un sinsentido, digamos. Yo creo que tampoco es que el partido haya tenido una base sólida, como decías vos, en los votantes. En realidad es un partido que también jugó al clientelismo y no le salió. Es así de sencillo, no hay que buscar otra explicación. Interesante es, sí, la inesperada caída estrepitosa del partido líder, porque por lo menos para segunda vuelta tenía para llegar, pero me parece a mí que es interesante ver cómo una parte del voto duro de Valdizón se pierde, y no sé si se va con Jimmy Morales o se va con Sandra incluso en esa votación, porque si uno ve, Jimmy Jimmy subía en las encuestas en los últimos 2 meses, pero no bajaban otros candidatos minoritarios, sino que más bien bajaba Valdizón. No sé qué tanto voto periurbano se le fue de Valdizón incluso a Jimmy por la corrupción, ¿no? Yo le digo, haciendo un reconocimiento de este espacio, el único periodista que vaticinó y que tuvo la entereza para vaticinar una derrota en primera vuelta de Manuel Valdizón fue Quique Godoy. Lo hizo en este espacio el martes pasado. O sea, el martes pasado Quique sí dijo, mire, no va a pasar porque la ola es demasiado grande y no les va a alcanzar los tiempos. Realmente fue impresionante lo que nos mostró en ese momento. Cerramos la temática, estamos con Prisión OPM. Alex nos plantea, debemos tener paciencia, este proceso será largo, pero será justicia. Es evidente que no quería a la CICIG y ahora que está contra él aprovecha para hablar mal. No le creemos nada, Juan. Es importante que fortalezcan el caso, si no, todo podría ser la mayor derrota legal para el Ministerio Público y la CICIG, y sobre todo para nosotros. E Iván habló del Chapo Guzmán, mas sin embargo le salió el tiro por la culata, a ver si no le abren otro caso, es lo que nos plantean. Hasta aquí llegamos con el tema, vamos nosotros ahora al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el resumen, el presidente Pérez Molina, el expresidente Pérez Molina, ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el caso La Línea. El partido líder afirma que Manuel Valdizón sufrió el peor linchamiento político de la historia del país. Europa continúa el flujo de miles de migrantes quienes están masivamente llegando a Hungría con el objetivo de buscar refugio en Alemania o en Austria. Y el presidente boliviano Evo Morales busca tener la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Mil gracias por participar abierta y libremente con Prisión OPM. Por supuesto, este es un espacio de análisis y discusión ciudadana. Gracias a usted. Zapata, Ortiz, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.